Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su grupo de estudios Yo Soy Universal, donde estudiamos las enseñanzas de los maestros ascendidos. Vamos a continuar con la parte 6 de este libro. El día de hoy vamos a leer el siguiente capítulo que se llama La salida de las drogas. Comenzamos. Las frustraciones del hombre se derivan de la falta de reconocimiento de la sensación de ser insignificante e inútil. Conducen a muchos a optar por lo que podríamos llamar la salida de las drogas. El ritmo acelerado del hombre contemporáneo a menudo le deja con una sensación de quedarse escurrido y en tal estado siente que necesita algo que le levante el ánimo, incapaz de dominar las energías de su vida para que su yo espiritual pueda emitir poder ilimitado a su vida. Con frecuencia busca alcohol, café u otros estimulantes fuertes o incluso drogas, las cuales embotan temporalmente los sentidos físicos. Se consigue así artificialmente escapar de la percepción física a causa de una falta de sensaciones. En tal estado, el hombre crea falsas alegrías de ilusión que llenan por espacio de horas o días su deseo de reconocimiento, pues va creando ilusión sobre ilusión. El Buda reveló la verdad de que la vida es sufrimiento, y eso es lo que ocurre hasta que encontramos la clave que resuelve el sufrimiento por medio de la transmutación, la armonía, no por los medios mecánicos de las drogas. La amada Estrella, la maestra que se dedica a liberar a las almas del plano paranormal, advierte de los peligros de este sendero del escapismo. Tened presente, preciosos seres, que todo lo que los hombres hacen en el nombre de la religión, o incluso por curiosidad, consiste en el esfuerzo de la luz dentro de su alma para encontrarse a sí misma, para trascender al yo, para ir en busca en el universo y llegar a ser parte de todo lo que es. En ese deseo de identificarse con la realidad, el hombre ha procurado darle alcance de muchas formas. Uno de los métodos que ha empleado es la unión sexual, porque en tanto el hombre y mujer se buscan mutuamente, en realidad están buscando a la otra mitad del todo divino, pero no lo saben. Creen que a través de la unión física consiguen esa totalidad, esa plenitud que solo puede conocerse mediante la unión del alma con su yo, con el yo superior y la amada llama gemela de uno. Tal unión lleva al hombre y a la mujer a ese estado de plenitud de la naturaleza andrógina de Dios. Sin embargo, los hombres tratan de encontrarla por medio de la euforia, el LSD y otras drogas alucinógenas, o tomando bebidas fermentadas, marihuana, o por otros medios externos o denominados violentos. Ninguno de esos estados es permanente, no hacen sino extender las facultades del alma de modo que ésta penetra en segmentos del mundo astral que son afines a la naturaleza subconsciente y no transmutada del individuo. Ello explica la variedad de experiencias que han acontecido a quienes han experimentado con el LSD, con el éxtasis y otras drogas psicodélicas, las cuales crean una expansión artificial de la conciencia, de que ninguna manera posible puede cruzar las fronteras de los grandes templos de luz de los maestros. Una conciencia que queda limitada por siempre a una exploración de los niveles subterráneos de registros astrales. Algunos se asemejan a sirenas provistas de una belleza mortal, un encanto caleidoscópico de impresiones coloreadas y sensuales que posteriormente niegan a aquellos que se han entregado a ellas la entrada consciente a octavas elevadas de luz, donde se mantiene la belleza permanente y se conoce la verdadera libertad. En las octavas superiores, el poder del amor suave del Espíritu Santo suministra el elixir de la conciencia a la humanidad de un modo calculado para crear disfrute universal del reino que Dios ha hecho, que Dios es. No vendáis vuestro derecho de nacimiento, vuestro derecho cósmico de nacimiento, benditos seres, por un guisado de lentejas. Génesis 25, 29-34. No permitáis que la sed de una expansión acelerada o del logro de poderes extraordinarios os lleve a malbaratar el cumplimiento cuidadosamente guiado de las oportunidades de vuestra vida. En cuanto a los maestros
En cuanto los maestros ascendidos os conduzcan de la mano y os dirijan a salvo hacia los reinos de luz, hasta la liberación del mundo psíquico. En lección 24 de Guardianes de la Llama, del libro Guardianes de la Llama, páginas 26 a la 34. El señor Lanto, maestro de sabiduría, refuerza esa advertencia. Aquellos que intentan forzar otras experiencias espirituales con drogas peligrosas o con exploraciones y ejercicios mentales abren literalmente a la fuerza los pétalos de la flor del alma, separándolos del capullo. Un día encontrarán los pétalos caídos a sus pies, secos y marchitos, regresando al polvo del que fueron creadas todas las cosas. Solo podrás entrar en la vida inmortal cuando reconozcas que el alma interior, el alma viva que Dios creó, posee la capacidad de vivir durante siglos. Podemos leer más de esto en Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, El destino del alma, en Porcia Ediciones 2002, página 169. Dice, si bien el consumo de drogas como medio de escape se ha visto a lo largo de la historia escrita, en los últimos 100 años se ha producido un aumento de tal práctica. No es por casualidad que ello ha acontecido en una época de transición a la nueva era. Y vamos hasta aquí este capítulo. La salida de las drogas. Continuamos con el siguiente. La revolución venidera de una conciencia superior. Cuando Jesucristo dictó el libro del Apocalipsis a su servidor Juan, anunció la revolución venidera de una conciencia superior para este momento y el fin de los misterios de Dios por medio del servidor, el séptimo ángel. Apocalipsis 10.7. Así pues, Saint Germain, que es el séptimo ángel, viene a mostrarnos cómo implantar los misterios del Espíritu Santo. La revolución que inició Jesucristo era la revolución por medio de la cual la vida en Dios, la vida en la llama que yace dentro de ti, vence toda forma de muerte. El mayor momento de nuestra historia como hijos de Israel fue cuando un hijo de Dios vino dispuesto a colocarse en la cruz para triunfar sobre la muerte, de manera que nosotros también pudiéramos obtener ese triunfo. Pudiéramos participar de esa victoria y la posterior gloria. La revolución del espíritu de la Gran Hermandad Blanca en pleno es la revolución que empezó en el jardín del Edén con el amado señor Maitreya. Esta revolución, en cambio, el cambio completo de este mundo para traerlo una vez más a la vida y a la resurrección, depende ahora de nosotros. Durante los últimos 100 años, la Gran Hermandad Blanca ha sido el instrumento para la aceleración de esa revolución. Nos ha traído década tras década una percepción cada vez mayor de los maestros ascendidos, de la ciencia de la palabra hablada, de cómo podíamos comulgar con el cuerpo y la sangre de la luz de Alfa y Omega en todas las huestes del cielo. Durante 100 años este despliegue de vida ha tenido como finalidad enseñar a ti y a mí a implantar la victoria que se ganó 2000 años atrás. Abrir la puerta del templo ha significado que los miembros de la Gran Hermandad Blanca y sus mensajeros y profetas abrieran los misterios sagrados, de modo que con la aceleración de la revolución de la vida ha llegado la aceleración de una contrarrevolución de la muerte, que en la década de 1960 ha alcanzado proporciones antes inimaginables. Continuamos con el siguiente capítulo, la contrarrevolución de los 60. Así pues, vemos el concepto del punto, contrapunto, por medio del cual la hermandad establece su compromiso, coloca su vara en la tierra, electriza a individuos y a planetas, y luego viene alzándose de la niebla de la creación humana, el contrapunto para degradar esa vida, para deformarla, para refutarla. La contrarrevolución de la muerte es tan insidiosa que las personas que son víctimas no saben que son engañadas por la muerte, y ya que no poseen la plenitud de la vida que una vez conocieron, de hecho, no solo por causa de la insidia, sino también por la cantidad de poder mal utilizado tras esa bestia insidiosa, la propia gente contra quien aquella se emplea defenderá la vida de la bestia.
La revolución de los 60 fue una revolución rara, probablemente la más rara de la historia, más en ella vemos asimismo la historia repitiéndose desde la decadencia de Lemuria a la decadencia de la Atlántida hasta varios miles de años antes de Cristo. La generación de los 60 vivió una de las revoluciones más paradójica, confusa y sin embargo más asombrosa de la historia escrita. La gente sintió la llegada de la implacable ola de luz, pero no fue una revolución de pistolas, movimientos políticos. Si bien estos intervinieron, tampoco fue únicamente una revolución de música, sexo y drogas, de jóvenes abandonando y optando modas, aunque también ellos eran parte de la película, al igual que el misticismo, el zen, el vegetarianismo, beber vino, la música folk, las cafeterías, el rock and roll y la rebeldía contra un viejo orden que se estaba desvaneciendo con rapidez y contra padres y madres en todas partes, tal como lo definió el músico Bob Dylan en una canción que se convirtió en el himno de una generación. Los tiempos, en efecto, estaban cambiando. Se trataba de un cambio alquímico, una explosión, una intensificación de la llama violeta que propició las más altas aspiraciones en la gente, aquellos que deseaban penetrar en su alma y nuevos planos de conciencia, los que cayeron víctimas de líderes que no tenían derecho a ser líderes, muchos de los cuales eran instrumentos de los supremos embusteros que estaban a punto de ejecutar su gran contrarrevolución en contra de la luz. La época fue, el mejor de los casos, un mosaico fragmentario, contradictorio, moderno y en su mayor parte difícil de seguir. A los jóvenes que formaban parte de ella les costaba poco, no obstante, captar tramos de la revolución de uno u otro lado. Un nuevo léxico repleto de expresiones ambiguas como montárselo permitió a una generación entera evitar expresar lo que esta nueva manera de tratar los asuntos significaba realmente para ella. Una brecha generacional inserta en aquella permitió tanto a los jóvenes como a los mayores librarse de tener que explicarse mutuamente lo que de cierto estaba sucediendo. De hecho, muchos no sabían y muchos padres preferían no saber. Era difícil entender el significado de las letras de canciones y poemas de la época. A menudo los modismos y subculturas camuflaban referencias al sexo o drogas. Con frecuencia alguien enterado del tema tenía que traducir la letra para hacerla inteligible. Muchas de las canciones, incluso a los jóvenes, la mayoría de los cuales habrían permanecido leales a la revolución de todos modos. A diferencia de la generación mayor, no iban a criticar lo que no comprendían. El antiguo orden se estaba viniendo abajo, su hipocresía era obvia a los ojos de las almas nuevas de la era de Acuario. Mientras se estaba derrumbando, se revistió de la mejor fachada a fin de mantener la legitimidad que no tenía. Había un espíritu novedoso ahí afuera. Era la marea ascendente del mismísimo Saint Germain, el gurú de la era de Acuario. Todo el mundo sentía su presencia y la ola implacable, pero eran muchos los que se hallaban cerca para aprovecharse de esa presencia y esa energía. Si tú no la podías entender o explicar, sí podías sentirla. Agitaba hasta liberar a todo el mundo de sus anteriores amarres. A algunos los hizo libres como el aire, irresponsables, y les resolvió represiones de siglos. Les permitió acometer las rebeliones que causaron el hundimiento de la Atlántida. De forma instintiva te daban ganas de levantarte y hacer algo, lo que fuera. Era una revolución de individualismo, un enlazamiento del yo, de crear, de enorgullecerse de ser lo que realmente eras, si es que sabías lo que eras. No importaba si la revolución impactaba de manera diferente a cada individuo y le motivaba a hacer cosas diversas. Esa era su naturaleza, pero era a la vez una nueva percepción de la unidad de la vida. Cada individuo era parte del movimiento, vinculado de algún modo con la gran mente cósmica. Existe un sentimiento de hermanos y hermanas y unidad entre las personas, de movilidad. La gente tenía ganas de estar junta y de compartir y no estaba encerrada en el viejo orden. Era la libertad en sí lo que les brotaba del alma. Sin embargo, en muchos de ellos esa libertad quedó abortada, transformándose en una esclavitud paranormal. Se convirtió en una cárcel, una locura, y en su forma más decadente pasó a ser una subcultura de la muerte y libertinaje. Esta revolución
de ninguna manera ha acabado. Aquella subcultura de la muerte sigue buscando legitimidad, reconocimiento y legalización hoy día en muchos ámbitos de la vida, y lo que un día fuera una subcultura y una contrarrevolución para la corriente principal de la Gran Hermandad Blanca, actualmente se está legitimando. Esta es nuestra preocupación, que no esté pasando de largo y se la mire por lo que fue o por lo que es, sino que poco a poco quede absorbida en una nueva cultura y una nueva civilización. Nos encontramos en esta encrucijada. La vida, no obstante, es cambiante. Podemos decidir enfrentarnos a esta contrarrevolución y hacer que retroceda. No tiene columna vertebral porque se basa en la muerte. Entonces, pues hasta aquí vamos a finalizar el día de hoy con estos 3 capítulos. En esta sexta parte de este libro, El culto al placer, orígenes del hedonismo, de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, y de Porcia Ediciones. Entonces vamos a continuar en el siguiente capítulo. Les doy muchas gracias y hasta luego.